Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a la ducha fría. ¿Cómo estáis? Espero que todo vaya estupendamente bien y con ganas de profundizar en el segundo arquetipo masculino, en sus características, en sus lados oscuros, en cómo invocarlo y sobre todo con ganas de seguir un poco, ¿no?, esta serie de vídeos tratando estos arquetipos que yo creo que ofrecen un enfoque muy sano, muy profundo, muy detallado de cómo poder abrazar nuestra masculinidad de una forma un tanto más asertiva, un tanto más eficiente y que creo que a todos los hombres nos viene maravillosamente bien poder enfocarlo de esta forma. El arquetipo del que vamos a estar hablando hoy es del guerrero y como veis estoy en un ambiente un tanto distinto porque mientras grabo este vídeo me encuentro en Kioto, en Japón, una ciudad espléndida, maravillosa. De hecho acabamos de volver de un monte que es el Fushimi Inari. Bueno, un monte, más que solo el monte, lo que tiene es una barbaridad de senderos que están llenos de toris, que son estos portones rojos estilo japoneses que suelen decorar los templos, y al mismo tiempo hay un montón de santuarios dedicados a el espíritu de Inari, que está relacionado con la bonanza y las cosechas. Os iré dejando imágenes y vídeos de este lugar mientras hablo sobre él. Pero bueno, tampoco me quiero enrollar mucho con la presentación y me apetece un montón especialmente hablar sobre este arquetipo que es el guerrero, porque actualmente es aquel que está más castrado en la sociedad en la que vivimos. El guerrero está muy asociado con la agresividad, con la iniciativa, con la decisión, con ser una persona directa. Y hay cualidades del guerrero que, vistas desde un enfoque negativo y un tanto limitado, se pueden asociar con lo que hoy en día se conoce como masculinidad tóxica, entre comillas, obviamente, porque a mí eso de masculinidad tóxica me parece más bien falta de masculinidad. Pero debido a esa iniciativa, a esa agresividad que correctamente enfocada es tremendamente útil para los hombres, se ha mancillado el nombre del guerrero y está castradísimo. De hecho, fijaos, me encuentro en Japón, que en su día fue una tierra de guerreros feroces, los samuráis. De hecho, estuve leyendo hace poco en otro libro que me estoy leyendo que se llama Iron John, que los samuráis llegaron a tener una relevancia enorme en este país, pero claro, después de la Segunda Guerra Mundial, dos bombas atómicas, el guerrero de muchos, si no la mayoría de hombres y mujeres de este país, pues se vio asesinado y destruido completamente. Y a día de hoy, de hecho, aquí los hombres son muy suaves, a veces son muy respetuosos. A mí me encanta la cultura, pero es verdad que no se les ve con demasiada iniciativa, no son muy avispados, no son muy directos, no dicen las cosas a la cara. Y es un tanto distinto, y es porque ese guerrero está bastante muerto, o por lo menos no están muy alineados con sus características. Así que bueno, por ir dándole caña al tema de hoy, tengo aquí mis apuntes para ir hablando sobre estas características del guerrero. Vamos a entrar precisamente en ellas. ¿Qué es lo que caracteriza al guerrero? ¿Cuáles son sus cualidades? Y sobre todo, ¿cuáles son las cualidades que nosotros podemos empezar a encarnar y practicar para poder invocar a ese guerrero que tenemos en nuestro interior? Sé que esto suena un poco esotérico y un poco místico, pero a mí me parece un enfoque maravilloso, porque realmente lo que hace, ya vimos el rey en su día, bueno, ya vimos en el vídeo general un poco las características de todos, ya profundizamos en el rey, pero lo que hace es englobar las características generales de la masculinidad, ¿no?, que realmente nos definen a los hombres, y categorizarlas en estratos en función un poco de el enfoque y los objetivos que tengamos a través de estas características. Ya vimos en el rey que sobre todo estaba el ordenamiento, el establecer el orden sobre el caos, y la bendición, es decir, discernir bien qué es lo correcto y seguir ese camino.
¿no? Era muy racional el rey, muy ordenado. El guerrero veremos ahora que es muy directo, muy potente, muy fuerte. Por otro lado teníamos el mago, que el mago es muy consciente, tiene muchos conocimientos, el erudito también se le conoce. Y por último teníamos el amante, que el amante está muy conectado con todo el mundo, con la naturaleza, con las emociones, es esa parte que permite al hombre disfrutar y conectar con todo lo que le rodea. Pero bueno, en este caso vamos a ver las del guerrero, así que vamos a ello. La primera característica que debemos mencionar sobre el guerrero es su iniciativa y su decisión. Si hemos comentado que el rey reflexionaba de forma calmada y racional, el guerrero es el que se lanza, el que va directo a la batalla, el que actúa sin miedo. A veces veremos sin demasiado miedo, lo cual le puede costar caro si el enfoque no es el correcto. Pero esta iniciativa es clave del guerrero, esta tendencia hacia la acción, que de hecho es algo que muchos hombres no ejercen en sus vidas, esta iniciativa, se quedan paralizados. No saben muy bien qué decidir, estudio esta carrera o estudio la otra, me acerco a esa chica o a esa persona que me atrae o no lo hago. Y se paralizan y al final terminan por no actuar. Pero la iniciativa es una característica que debemos empezar a practicar en nuestras vidas. El tomar decisiones, el actuar, no pasa nada porque no sea lo correcto. De hecho, incluso si fallas, te vas a llevar un aprendizaje que va a ser sumamente valioso. El típico dicho de uno nunca pierde, o ganas o aprendes. Yo creo que ese es el enfoque correcto, desde luego. Pero esta decisión y esta iniciativa forman parte del carácter del guerrero y es algo que debemos empezar a ejercer, a movernos hacia adelante continuamente, no quedarnos estancados. Siempre va a haber épocas malas, todos vamos a atravesar épocas malas, pero lo importante es salir de ellas, ¿no? Seguir ascendiendo lentamente. Esa mejora a los hombres nos sienta maravillosamente bien. Podemos estar bien en nuestras vidas, pero si no mejoramos, si no actuamos, si no nos lanzamos, algo de nosotros, algo dentro de nosotros se siente incompleto. No se siente bien del todo. Tenemos que perseguir un propósito y tenemos que estar moviéndonos y actuando. Eso nos sienta maravillosamente bien. Así que esa sería la primera característica, esa iniciativa y esa decisión. En segundo lugar, tendríamos la disciplina y el entrenamiento, con el enfoque de convertirnos en personas más fuertes, tanto física como mentalmente. La fortaleza no viene de la nada, jamás viene de la nada. Viene de entrenarla, de ser disciplinados en la adquisición de esa fortaleza. Y el guerrero es sumamente fuerte y disciplinado, tanto de aquí como de aquí. Un guerrero, podemos hacernos a la idea, aludiendo de nuevo a los samuráis, de cómo eran. Eran fuertes, practicaban muchísimas horas con la espada. Y también tenían una filosofía de vida, el bushido, que les daba unos valores, una guía a seguir que mantenían su mente fuerte. Entonces esto es algo que debemos ejercer nosotros también y que desde luego a todos los hombres que conozco les sienta realmente bien el ser fuertes físicamente, el ir al gimnasio, apuntarte a un deporte, algún entrenamiento de combate, lo que sea, aquello que te vuelva fuerte. Hombre, yo siempre digo que si no te has hecho nada, lo mejor que puedes hacer es empezar a ir al gimnasio, porque realmente es donde más fortaleza vas a adquirir, al menos lo que son tus músculos, ¿no? Y mejor te vas a ver delante del espejo. Pero la fortaleza mental tenemos que mejorarla también. Y eso se logra especialmente meditando, afrontando retos difíciles y viendo que no pasa nada por afrontar retos difíciles, que es parte del camino. Y por otro lado también realizando estas prácticas en las que nosotros somos conscientes de nuestros pensamientos y aprendemos a manejarlos. No nos saturan, no nos abruman. Y lo mejor que podemos hacer en este sentido es
la meditación. Así que esta sería la segunda característica, esa disciplina en el entrenamiento enfocado en ser fuertes. O podríamos resumirlo todo en fortaleza física y mental. En tercer lugar, tendríamos una muy interesante, que además en este libro, que por cierto lo recomiendo a todo el mundo, King, Warrior, Magician and Lover, de Moore y Gillette, que es en el que estoy basando esta serie de vídeos sobre los arquetipos, y es un libro fantástico, habla, y me resulta muy interesante, que la tercera característica es que el guerrero es capaz de distanciarse con sus emociones. Él no solo las controla, sino que se distancia de ellas, entra en un estado, en ese estado de la primera característica que hemos hablado, de esa acción, de esa iniciativa. Las emociones desaparecen momentáneamente, ¿no? Ya no hay miedo, ya no hay ira, ya no hay rencor, ya no hay, ni siquiera hay amor, ni siquiera hay paz. Es un estado bastante extraño, pero que todos los hombres lo hemos sentido en algún momento y lo sentimos especialmente cuando estamos enfocados, muy enfocados en nuestro propósito. Cuando entramos en ese estado de flow, normalmente es como un estado carente de emociones en el que tú estás actuando, estás avanzando, eres muy, pero que muy eficiente, pero te distancias de las emociones. Puedes pensar con muchísima claridad, con muchísima racionalidad y te mueves como un rayo hacia adelante. Y de nuevo, para distanciarse de las emociones, no solo hay que afrontar este tipo de retos, que además, si tiene una dificultad acorde a nuestras habilidades, es decir, no son extremadamente difíciles como para que no podamos afrontarlos, pero no son fáciles porque si no realmente no nos ponen a prueba, se logra mucho esta distancia con las emociones y, de nuevo, la meditación. Al controlar nuestros pensamientos, los pensamientos no nos abruman y nos ahorramos las emociones negativas, perjudiciales o que puedan suponer un obstáculo cuando nosotros vamos a actuar por un propósito, por un objetivo. Entonces, esta es una característica que me resulta muy, muy interesante, esa distancia emocional, ese no asociarse con las emociones. Yo no soy el miedo, yo no soy la felicidad. Son estados transitorios, ¿no?, que recorren mi cuerpo, me otorgan una experiencia vital, que es parte de esta vida, que es maravilloso. O sea, todas las emociones, incluso las negativas, tienen un propósito y debemos aprender a abrazarlas y a reconocer su mensaje, pero yo no soy esas emociones. Esas emociones no determinan lo que voy a hacer. Puedo hacer las cosas sin importar la emoción que esté sintiendo. Esto es la dicotomía también entre motivación y disciplina. Es fácil actuar cuando estamos felices y estamos contentos, pero no es fácil actuar cuando tenemos miedo, cuando nos sentimos abrumados, cuando estamos tristes, apenados, desesperanzados. Ahí no es tan fácil actuar, pero ahí es donde se ve de qué está hecho cada uno de nosotros. Entonces debemos aprender a distanciarnos con esas emociones. En cuarto lugar, disculpadme, tendríamos la agresividad y la destrucción enfocadas. Este es de los más controversiales, agresividad y destrucción, pero enfocadas, que esto es lo que me gusta. La destrucción es parte de este mundo. Y la agresividad se refiere a esa iniciativa con el enfoque de destruir, no de crear. El guerrero no crea, el guerrero destruye con su espada, aniquila. Ahora bien, ¿qué aniquila? ¿Qué destruye? Porque hay cosas que sí que deben de ser destruidas. Y sí que hay cierta agresividad que es sana a la hora de destruir esas cosas. ¿Y qué puede ser esto? Pues carreras profesionales a la deriva, relaciones tóxicas, creencias limitantes, miedos y debilidades. Hacia estas cosas sí que debe de haber una agresividad enfocada, que tenga ganas de destruir eso. Todos hemos sentido, esto es algo que además yo creo que muchos de vosotros os vais a sentir identificados,
Todos nos hemos mirado al espejo en algún momento y hemos pensado, tengo que destruir esta versión de mí. No puedo seguir como estoy ahora. Tengo que destruir estos hábitos basura que me intoxican, estos estímulos a los que me expongo constantemente, este sedentarismo. Tengo que destruirlo también. Tengo que destruir mi vínculo con este círculo social que me perjudica, ¿no? Esta gente victimista o lo que sea que te limite a ti. Hay cosas que deben ser destruidas y tenemos que saber cómo enfocar esa agresividad, porque esa agresividad en muchos de nosotros puede terminar saliendo. Y si no la enfocamos, si no la comprendemos, si no la entendemos, es lo que he comentado al principio, al final se denomina masculinidad tóxica, pero es una parte de nosotros, sobre todo si tenemos alta la testosterona, que va a aparecer. Y está bien que aparezca, es una parte de nosotros, no podemos negarla, pero debemos aprender a manejarla, a controlarla y a canalizarla hacia aquello que realmente nos puede hacer bien a nosotros e incluso puede hacer bien a otros, porque servimos como ejemplo. Otros se pueden fijar en nosotros y decir, fíjate, qué inspiración. De hecho, los hombres que más nos inspiran normalmente son aquellos que, contra viento y marea, enfocan esa agresividad, destruyen ese pasado que tenían antes y se convierten en nuevas personas. Y cuando ves estas típicas fotos, que yo también las he puesto, en las que se ve la versión pasada y la versión actual de una persona y cambia completamente, es porque ha ejercido esa destrucción y esa agresividad hacia las cosas adecuadas. Ha destruido lo que debía destruir. Entonces tengamos también en cuenta este carácter destructor del guerrero que también nos puede sentar si lo enfocamos de la forma correcta. En quinto lugar, tenemos que el guerrero está constantemente, al menos cuando le invocamos, cuando está presente, obviamente, no todo el rato en nuestras vidas, alerta y despierto. El guerrero es muy lúcido. No está sobándose por las esquinas, no está vagueando, está alerta, está escaneando el entorno constantemente, buscando amenazas y buscando oportunidades. Y no se empana. Que hoy en día con tanta pantalla y tantos estímulos que atrapan nuestra atención estamos empanados todo el día. Estamos aletargados, tenemos los sentidos embotados. Y no nos enteramos. O sea, tenemos oportunidades, una barbaridad de oportunidades, de hecho, con Internet y nos sentimos atascados. ¿Por qué? Porque no hemos destruido ese miedo a exponernos socialmente, esa baja autoestima que nos hace no querer mostrar de aquello de lo que somos capaces y al final sucumbimos a un presente con el que no estamos satisfechos. Entonces, estar alerta es un estado que puede beneficiarnos. Cansa mucho, obviamente, y no podemos estar alerta constantemente. Pero en un entorno tan dinámico, con tantas oportunidades, si quieres buscar un camino que realmente te vaya a ofrecer frutos, tienes que prestar atención a lo que hay a tu alrededor. Estar alerta es saber enfocar tu atención. Y tu atención es la moneda de cambio actual para las grandes compañías y las grandes empresas, porque saben que si tú prestas tu atención en sus estímulos, hay muchas más probabilidades de que ya no solo pierdas tu tiempo y arruines tu presente, sino de que acabes invirtiendo otros recursos que tienes en aquellos estímulos que te han llamado la atención. La atención lo es todo, caballeros. No nos damos cuenta, pero aquel hombre que aprende a controlar su atención, aprende cómo dirigir su presente hacia el futuro que desea. Quien controla su atención, controla su destino. Esto es importantísimo. Entonces, tengámoslo en cuenta. Prestemos atención a aquellas cosas a las que prestamos atención y mantengámonos un poco más alerta, un poco más conscientes, un poco más despiertos, ¿no? Démonos cuenta de lo que nos rodea, de cómo nos afecta lo que nos rodea y de qué podemos hacer nosotros para, con este panorama que tenemos ahora mismo, obtener los mejores resultados. En sexto lugar, tendríamos que el guerrero tiene un sentido de la lucha.
Esto sería un propósito, pero de una forma un tanto bélica. El belicismo es parte del guerrero, ¿no? Este pelear contra algo. Hay un enfoque que me gusta mucho que es el de bailar, el del baile, ¿no? Como la vida es un baile, nosotros tenemos que aprender los pasos, tenemos que encontrar a los compañeros adecuados, estar en la pista de baile adecuada, tener nuestro propio estilo, pero hay otro enfoque que es el del guerrero, que es el de la lucha, el de la guerra, el de hay enemigos que derrotar y hay enemigos que derrotar. Y varios de esos enemigos están aquí dentro. Esto, por ejemplo, hay un personaje, bueno, que ya conoceréis todos, que es Andrew Tate, que, bueno, que con muchas cosas obviamente no estoy de acuerdo, con otras, sobre todo en cuanto al enfoque de la masculinidad, ¿no? De este hacer aunque no tengas ganas, sí que tiene un mensaje que resuena bastante conmigo, pero él constantemente habla de la vida como si fuera una lucha, en mi opinión, en exceso, pero tiene ese enfoque de guerrero muy marcado. Y por eso es un tío que está despierto constantemente, trabajando constantemente, mejorando constantemente. Y me resulta muy interesante, porque ese sentido de lucha, utilizado de forma sabia, bajo las órdenes del rey, que ya comentamos, puede ayudarnos muchísimo. A veces un poco de presión externa, reconocer a esos enemigos que pueden limitarnos, es algo que nos puede hacer bien si tenemos esa iniciativa de actuar contra esos enemigos y destruir a esos enemigos. Y por último, la última característica que quería comentar es que el guerrero siente la muerte cerca de él. Hoy en día vivimos ¿cómo decirlo?, en un entorno que invisibiliza la muerte prácticamente por completo. La muerte no forma parte de nuestra cultura ni de nuestra educación. Bueno, sé que en algunos países de Latinoamérica, se me está viniendo ahora mismo a la cabeza México, sé que está más presente, ¿no? Y que pues hay más cultura y se menciona más, pero aquí en España y en general en muchas culturas europeas y en la americana, no lo tenemos nada presente, la muerte. Actuamos como si fuéramos a vivir eternamente, que es algo que le viene muy bien a estas entidades que quieren jugar con nuestra atención porque hacen que la infravaloremos de una forma brutal. Pero el guerrero siente la muerte, vive al límite, sabe que está cerca, que cualquier día puede ser el último día y que el mejor día para actuar es hoy, no mañana, porque mañana no sabremos si estaremos aquí. Que esto es un mensaje que sé que es muy tópico, pero cuando has tenido a familiares pues, que han fallecido o que han pasado por experiencias que les han limitado muchísimo y que ya no pueden volver a ser las mismas personas, te das cuenta del enorme regalo que es estar sano, que es estar aquí para actuar ahora mismo. Y a mí esto es algo que me resuena muchísimo y que me hace querer actuar incluso en momentos en los que a veces debería relajarme. Yo creo que peco un poco más en ese exceso de trabajo que en exceso de relajamiento, pero sé que también disfruto muchísimo de la vida. Ahora mismo, por ejemplo, estoy en Japón viajando, llevamos 5 días aquí, pero estaba aquí, he visto este escenario, por así decirlo, para poder grabar y he dicho, voy a grabar el vídeo del guerrero que me apetece muchísimo. Y me he puesto a hacerlo, porque mañana no sé si podré hacerlo. Tanto por el viaje en cuestión, como porque yo no sé qué va a ser de mí dentro de un año, dentro de 2 años. Espero que todo vaya bien, yo espero de verdad que todo vaya bien, pero realmente no lo sabemos. Y hay muchas personas que se han levantado sin saber que ese era su último día. Entonces tenemos que sentir un poco más esa muerte, tenemos que estar un poco más cerca de ella. Dejemos de ahuyentarla y dejemos de vivir como si fuéramos inmortales, porque no lo somos. Y fingir que lo somos y no pensar en esa muerte solo nos perjudica. Así que sintamos un poco más esa muerte cerca de nosotros. Y para entenderlo un poco mejor, me apetecía mencionar cómo son las uniones del guerrero con el resto de arquetipos. Porque ya he dado a entender que todos nosotros tenemos todos los arquetipos dentro, en nuestro interior.
Incluso las mujeres tienen estos arquetipos masculinos en menor medida y nosotros tenemos arquetipos femeninos. Somos una combinación de energías masculinas y femeninas, energías entendido también como comportamientos, como tendencias, no solo de esta forma así un poco no mística, como energías. Y hay una parte de nosotros que también es femenina y está estupendamente bien y debemos saber cómo controlarla y no rechazarla para que forme parte de nosotros de una forma sana. Y dentro de la masculinidad, dentro de estos arquetipos que hemos mencionado, hay uniones que me parece que merece la pena que comentemos. Ya he mencionado alguno en su momento, pero bueno, el guerrero, por ejemplo, cuando se une con el rey, se convierte obviamente en un líder con muchísima iniciativa y suele ser de estos líderes que van delante siempre, que se exponen al peligro constantemente, no el típico rey que está mirando la batalla desde la parte trasera del campo de batalla, sino que está en primera línea luchando con sus soldados e inspira muchísimo. Los reyes guerreros, aquel hombre que sabe encarnar al rey, es racional, es ordenado y encarna al guerrero, se convierte en toda una inspiración y a nosotros nos mueven mucho también estos personajes. Yo creo que el más característico, que seguramente más nos suene a todos, es Leónidas, el rey espartano, guerrero, que aparece en la película de 300. Es el clarísimo ejemplo de un rey guerrero. En segundo lugar, cuando el guerrero se une con el mago. Recordemos que el mago, todavía no hemos hecho el vídeo concreto, pero le caracterizaba el conocimiento, es así como un maestro, un profesor. Entiende los procesos y los deja por escritos y utiliza esos procesos pues, para ganarse la vida. Esta era es una era de magos, no precisamente bien enfocados, pero la era en la que vivimos es la era del conocimiento. Tú consigues más trabajo por los conocimientos que tienes, o por lo menos eso creemos, que por la iniciativa o tu capacidad de liderazgo. Entonces, en cuanto al al guerrero mago, suelen ser guerreros, pues que también suelen ser profesores, que se preocupan por el conocimiento, que enseñan, que tienen esa iniciativa, esa decisión, pero que además les gusta tutelar a los demás. Y por ejemplo, un ejemplo que además, ya que estamos en Japón, vamos a aprovechar para poner ejemplos de Japón, es Miyamoto Musashi, el famoso samurái. De hecho, creo que es el samurái más famoso de todo Japón, que escribió el libro de los 5 anillos, en los que enseña sus habilidades con la espada. Yo no lo he leído, tengo ganas de leerlo. Me han dicho que está muy bien, aunque es obviamente un poco abstracto, ¿no? Es de hace unos cuantos siglos, pero sería un ejemplo de guerrero mago. De hecho, un guerrero que lo encarnó su faceta de mago. Y por último tendríamos al guerrero amante, que este es muy curioso y yo creo que es muy extraño y hay pocas representaciones de un guerrero amante y yo una que sé, de hecho creo que es la única con la que he dado. Si a alguno de vosotros se os viene en la cabeza algún guerrero mago, algún rey guerrero o algún guerrero amante, os agradecería muchísimo también que lo dejarais en los comentarios porque me interesa muchísimo. Pero en cuanto al guerrero amante, uno que me parece muy interesante es Gurney Halleck, de Dune, de la película, que también es la obra de Frank Herbert, que a mí personalmente me encanta. Y hay uno de los comandantes de los Atreides, que está representado, ahora mismo no acuerdo del nombre del actor, pero es fantástico el papel que hace y el actor. Y representa a un guerrero feroz, que de hecho es temido por los Harkonnen, que son los malos de esta obra, por así decirlo. Y además es un bardo, o sea, toca, no sé si es el laúd, creo que es un laúd, pero
canta canciones para los Atreides y es reconocido por sus canciones y por su buena voz y por su buen rollo, y en la película no aparece tanto, pero en el libro sí, y acompaña con canciones, pero luego es un guerrero. De hecho, es uno de los más feroces, es uno de los dos principales comandantes del ejército de los Atreides. Y me parece un personaje, pues, muy curioso. Entonces, visto un poquito estas uniones, que ya os digo que me resultan muy interesantes, vamos a pasar un poco a hablar sobre el guerrero en la juventud. Ya lo hablamos también en su momento con el rey, pero el guerrero en su juventud se denomina el héroe. Y tiene unas características un tanto distintas de las del guerrero. Pero me parece curioso porque seguramente muchos de vosotros, de hecho esto es algo que yo noto, primero os asociaréis muchísimo más con la figura del héroe, y una vez maduréis, una vez empecéis a encarnar más esta masculinidad, os asociéis más con la figura del guerrero. El guerrero es más directo, más implacable, está más dispuesto a hacer lo que hay que hacer por un objetivo. El héroe, en cambio, es un poco más inconsciente. Suele hacer un poco más el idiota. Es muy lanzado, también, pero de una forma un tanto temerosa. Puede hacerse daño a sí mismo, puede hacer daño a los demás. No es como un guerrero es más eficiente, lo tiene todo pensado, se da cuenta de todo. ¿No? También es un estratega, está más despierto, más alerta. Un héroe va más a la batalla directamente, sin saber muy bien qué es lo que hay que hacer. Simplemente actúa, que obviamente está bien. Hay que pasar por esas etapas para luego convertirse en un guerrero más asertivo, más directo, más lanzado, más eficiente, más estratega, con mejores resultados y sin salir tan perjudicado de ciertas situaciones que, de haberse parado a reflexionar mejor, pues se habría ahorrado esos perjuicios. Pero es una etapa, obviamente. Entonces, si eres joven y te sientes alineado con todo lo que estamos comentando aquí, seguramente tú encarnes más al héroe. Yo por lo menos siento que he encarnado más a ese héroe y ahora poco a poco me siento mucho más identificado con el guerrero. Y por poner un ejemplo de el héroe, hay uno que me hace especial gracia, ¿no? Porque lo veo muchísimo en los hombres, y como en este canal hablamos también de atracción, de sexualidad, de relaciones y estas cuestiones que creo que también juegan un papel fundamental en el nivel de satisfacción que cualquiera de nosotros experimentamos por la vida o en la vida. El ejemplo que tenía en la cabeza es el de los chicos que se lanzan a las chicas de una forma completamente ineficiente, ¿no? Se lanzan, saben lo que quieren, que al final es ligar, pero lo hacen tirando piropos que al final hacen sentir incómodas a las chicas, lo hacen sin tener ni idea de cómo funcionan las dinámicas de la atracción, de una forma inconsciente, actúan, van hacia adelante, vencen sus miedos, el day game y todas estas cosas, ¿no? Que al final te hacen afrontar tus miedos y te hacen mejorar, obviamente, pero hay muchos chicos que van directos o en discotecas y demás, y al final no se comen un rosco, porque actúan, pero no actúan de la forma correcta. No tienen esa experiencia y no han desarrollado esas estrategias que te otorga el conocer las dinámicas de la atracción. Y una vez las conocen, actúan más como un guerrero. Saben mejor cómo llegar al objetivo al que quieren llegar. Entonces esta sería un poco la diferencia, ¿no? O la etapa inmadura del guerrero en su juventud, que sería la del héroe. Por otro lado, en cuanto a sus facetas oscuras, que como sabéis son estas dos caras que tiene todo arquetipo, una activa y otra pasiva, que son perjudiciales, no son virtuosas, son bastante tóxicas, bastante oscuras, y se derivan de todas las características que hemos comentado al principio, aplicarlas de forma errónea, de forma dañina, pues terminan por aparecer. Y de hecho, la mayoría de
personas que encarnan ciertos arquetipos terminan cayendo en estas dos facetas, estas dos caras oscuras. Entonces, en el guerrero tendríamos que la cara oscura y activa sería el sádico violento. Es decir, aquel que enfoca esa agresividad, esa iniciativa, esa destrucción de forma que perjudica a los demás, de forma que hace daño, que disfruta con el sufrimiento de los demás. Y además actúa buscándolo. Y no son pocas las personas que hacen estas cosas. Hoy en día hemos aprendido cómo disfrazarlo, porque tenemos un sistema legal y un sistema penal que castiga a las personas que infligen daño de forma flagrante sobre los demás, especialmente en lo que es la integridad física. Lo que es mental, obviamente no, porque es muchísimo más subjetivo y depende una barbaridad de la resistencia que tenga la persona que puede recibir esos daños o esos pequeños perjuicios. Pero el sádico violento disfruta haciendo daño. Disfruta destruyendo lo que no hay que destruir. Como Nerón, cuando quemó todo. Entonces, tenemos que tener cuidado con esta faceta porque es, de hecho, la que la mayoría de la población asocia al guerrero. En vez de verle como un luchador que persigue sus objetivos, que está dispuesto a bajar al barro, mancharse las manos, por cumplir con su deber, lo asociamos a esa persona o a ese hombre que hace daño, que es fuerte, pero que jode a los demás con esa fortaleza, que es esa masculinidad tóxica. Entonces, esta es la faceta oscura activa del guerrero, que se me vienen ahora mismo, pues, carceleros que pegan y ejercen su poder, policías o agentes de la autoridad que también lo hacen, algunos, obviamente, que caen en esta cara oscura, los torturadores nazis en su día, en los campos de concentración, es gente que disfruta haciendo daño y lo busca. Y seguro que muchos de vosotros conocéis a alguno de estos, aunque esté encubierto, ¿no? Ahora la mayoría hacen daño de otras formas porque obviamente hay miedo a las repercusiones, pero si no hubiera esas repercusiones habría que ver cuántas personas caerían en esta faceta oscura y activa. Y por otro lado tendríamos la faceta oscura y pasiva, que es aquel que enfoca esa destrucción hacia sí mismo y se hace daño, que es el masoquista, aquel que por X o por Y tiene unas creencias, seguramente no, prácticamente siempre una autoestima realmente baja, que le hace creer que él se merece ese daño. Creencias limitantes en toda regla. O esta agresividad enfocada de forma tóxica. Se me viene a la cabeza ahora mismo, que además conozco a personas así, que les puede tanto la ira, o por lo menos ahora ya no, con esta edad ya no, pero cuando tenía 18 o 20 años veía a estos hombres que cuando algo salía mal, en vez de pararse y saborear ese dolor y aprender de él, pegaban a una pared y se ponían a pegar a una pared y se hacían daño a sí mismos y además luego volvían a caer en exactamente lo mismo y volvían a pegar a la pared o destrozaban un coche. Eso es algo que, por ejemplo, aquí en España pasa una barbaridad, que los jóvenes pues, o se emborrachan o se cabrean o algo ocurre durante la noche, no consiguen con la chica con la que quieren o hay algo en sus vidas que les genera mucho dolor y terminan destrozando cubos de basura, marquesinas de autobuses, retrovisores de coches, ¿no? Esta destrucción, bueno, esto sería un poco activo también, ¿no? Pero es por ese dolor interno que tienen, ¿no? Y al final se terminan haciendo daño a sí mismos, estas personas que reinciden en ciertos crímenes y están todo el día recibiendo castigos.
o estos hombres que están con mujeres que les destrozan la autoestima, les tratan fatal y aún así siguen ahí como perritos falderos, o auténticos masoquistas, que a veces lo ves y te llevas la mano a las cabezas. Yo en varias consultas privadas he hablado con hombres que tienen esa iniciativa, tienen decisión, están hablando conmigo, han pagado por hablar conmigo, pero se encuentran en relaciones que son para huir completamente de ellas y están destrozándoles la autoestima todo el día con personas que no les merecen. Entonces, esta sería la cara oscura y pasiva. Bueno, tendríamos, como he comentado, las dos. La activa, el violento, el sádico, violento, y la pasiva, el masoquista. Y ya para finalizar este vídeo, que sé que se ha quedado un poco largo como siempre, pero ya sabéis que me encanta que podamos profundizar en este tipo de contenido que creo que requiere de esa profundización. Pues bueno, para terminar vamos a comentar muy brevemente qué es lo que debemos hacer para invocar al guerrero. En esencia ya lo hemos comentado. Ya hemos hablado de todas las características que encarnan al guerrero y que cuando nosotros las ejercemos está presente, ¿no? Esa iniciativa, esa decisión, ese estado de alerta, ese sentido de lucha, esa agresividad enfocada, esa fortaleza tanto física y mental. Todas estas características son del guerrero. Y si nosotros mejoramos en ellas, el guerrero va a estar presente. Ahora bien, para mejorar en todas ellas hay una frontera que debemos cruzar y que es la clave para nosotros empezar a alimentar a ese guerrero, resucitarle o despertarle si es que está demasiado dormido. Y esa frontera es el miedo. Cuando nosotros sentimos miedo por algo cuyos resultados sabemos que nos van a venir bien, debemos invocar al guerrero, debemos superar ese miedo y eso es lo que lo va a reforzar, lo que lo va a hacer más fuerte. Ese miedo, ese nerviosismo, ese no estoy preparado para esto, pero algo dentro de ti te dice, ya, pero puedes hacerlo igualmente. Cuando superamos el miedo, cuando nos enfrentamos a él, cuando tenemos la oscuridad y lo desconocido delante de nosotros y nosotros damos un paso hacia adelante, ese paso es el guerrero que está dentro de nosotros, que toma iniciativa, que actúa, que sigue para adelante, que lucha, que si se cae, se levanta, y si se cae otra vez, se levanta, y si se vuelve a caer, se levanta. Entonces, cuando aparezca ese miedo, que va a aparecer en múltiples situaciones, y no solo en todas estas asociadas al belicismo que hemos podido comentar hoy en día, porque realmente esas situaciones no se van a dar con frecuencia. Pero sí que hay cosas por las que debemos luchar y que nos van a generar ese miedo. Ir al gimnasio si nunca has ido, trabajar en un proyecto y perder mejor, más que perder, dejar de disponer de ese tiempo libre que utilizabas para tocarte los huevos, presentar en público, ir a hablar con tu jefe para pedir un ascenso o una subida de salario, ir a hablar con esa persona que te atrae. Todas estas cosas requieren valentía, porque la valentía solo aparece cuando experimentamos miedo. Si no hay miedo, no hay nada que afrontar, no mejoramos. El guerrero sigue ahí, dormido, y es el estado perpetuo en el que están muchos hombres en la actualidad. Entonces debemos espabilar un poquito. Cuando aparezca ese miedo, demos ese paso hacia adelante, tomemos acción y no generemos excusas. ¿Y cómo saberlo? Como he comentado antes, cuando ese resultado nos atrae y no actuamos es por miedo, es porque enterramos a ese guerrero bien abajo. Y decimos, no, macho, mi miedo es más grande que tu fuerza. Esto hay muchísimos casos muy obvios. No, ese trabajo no es lo que quiero. Pero, ¿te imaginas a ti mismo dentro de 5 años siendo un crack en ese trabajo y te gusta lo que ves? Entonces es el miedo.
no, es que hoy no me apetece hablar con nadie, hoy me siento un poco tímido, hoy estoy vergonzoso y no quiero hacer eso. Ya, pero ¿te imaginas besando a esa persona esta misma noche y te gusta lo que ves? ¿Es un resultado que te gustaría? Entonces es el miedo el que está hablando. Aprendamos a reconocerlo. Va a haber veces que no vamos a actuar, está bien, no pasa nada, no tenemos por qué sentirnos mal con nosotros mismos por sucumbir ante el miedo de vez en cuando. Pero lo que no puede ocurrir es que se repitan constantemente las mismas situaciones en las que nosotros experimentamos ese miedo y optamos por la inacción. Porque eso nos va a terminar sumiendo en la miseria. Y además, en cuanto superas el miedo en cosas específicas una vez, 2 veces, 3 veces, te das cuenta de que no pasa nada por tomar acción en ese sentido, de que el rechazo, de que el ridículo, todas esas cosas son necesarias para al final poder ser competentes en aquello que nos da miedo. Entonces, acción. La acción activa es lo que caracteriza al guerrero. Así que cuando termine este vídeo, espero que te pongas a actuar en algo que tengas ahí pendiente dentro de tu cabeza y que sabes que debes hacer. Así que nada, espero que hayáis disfrutado de este vídeo tanto como yo. A mí me toca ahora irme por las calles de Kioto a dar un paseo, a cenar algo, que además aquí la cocina es maravillosa. Si os gusta la comida asiática, recomendadísimo que vengáis a Japón. Y bueno, como he comentado al principio, si queréis profundizar más en este tema, aquí tenéis el libro King, Warrior, Magician and Lover de Moore y Gillette, donde se desarrollan todos estos arquetipos. Ya volveré, obviamente, al siguiente, vamos a hacer un vídeo sobre el siguiente arquetipo, que sería el mago, el erudito, interesantísimo también. Y como siempre, ya sabéis que cualquier muestra de apoyo, un like, un comentario, cualquier cosa es más que bien recibido. Que si queréis profundizar en este tipo de cuestiones, también, no precisamente en los arquetipos, pero sí en otras muy relacionadas con el desarrollo, podéis adquirir mi libro Indomable, que lo tendréis en Amazon o en un link que dejaré aquí abajo. Que si queréis trabajar conmigo, ya sabéis que podéis hacerlo reservando una consulta privada a través de mi web, laduchafria.com, y que además, si queréis recibir mi video curso sobre optimización de hábitos completamente gratis y apuntaros a mi newsletter, que mando historias y información que me parece muy relevante y además entretenida para el desarrollo, también podéis hacerlo desde el link que dejaré aquí en la descripción. Y nada, espero que paséis una tarde estupenda y nos vemos pronto.